Dos niños fueron abandonados en un cajón de madera como si no valieran nada. El alguacil quería devolverlos al sistema que ya los había olvidado una vez. Pero un viudo silencioso, con el corazón roto, decidió enfrentarlo con dignidad y verdad. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la justicia sí encontró su camino. Earl Bennett no hablaba mucho desde que murió Ruth. La fiebre se la llevó rápido, en apenas una semana, y con ella se fue todo el calor del rancho. Desde entonces, él vivía solo, cuidando vacas flacas, reparando cercas y durmiendo en silencio junto al eco de lo que una vez fue un hogar. Solo su caballo viejo, con un ojo lechoso y una mecedora vacía, compartían el silencio con él. Ese jueves bajó al pueblo por necesidad, no por ganas. Su silla de montar se había roto por la costura y buscaba una usada, nada más. Entró al almacén de Harris sin saludar, como era costumbre. El lugar olía a polvo, cuerina barata y café recalentado. Mientras revisaba un rincón lleno de herramientas oxidadas, algo lo detuvo. Un sonido apenas perceptible, como un suspiro o un pequeño estornudo, provenía de un gran cajón de madera. Estaba empujado contra la pared del fondo, mal cerrado y marcado con letras rojas que decían frágil. Earl se acercó sin pensar. El cajón temblaba ligeramente. Al abrirlo, encontró lo que no esperaba: dos niños. Una niña, con la cara sucia, el pelo pegado al rostro, cubría con su cuerpo a un niño más pequeño, de no más de 3 años. Ambos lo miraban sin moverse, sin llanto, sin súplica, solo con un miedo antiguo en los ojos, de esos que no se aprende, se hereda. Earl se irguió, el corazón en el pecho como martillo. ¿Quién demonios los dejó aquí? Su voz salió seca, áspera, con un filo que no usaba desde la guerra. El viejo Harris estaba detrás del mostrador. No levantó la vista. Solo escupió cerca del cubo de serrín y murmuró: «Son hijos de la china, la que limpia las casas. Se murió hace un mes. Nadie los quiso. El alguacil dijo que los llevarían al orfanato en la ciudad, pero no vinieron. Así que los puse ahí. Mejor que tenerlos tirados en la calle. No comen, no molestan». Earl no respondió, no podía. Sintió una presión en el pecho como si algo dentro se partiera sin ruido. La niña seguía abrazando al pequeño. No lloraba, ni siquiera lo soltaba para acomodarse. Solo lo sostenía, como si esa fuera la última orden que le dio su madre. Earl cerró el cajón con suavidad, como si cubriera un secreto que no merecía estar a la vista. Miró a Harris, pero no dijo palabra, solo pensó en lo que acababa de ver. No eran trastos viejos, no eran carga, eran humanos, y los habían escondido como si no valieran nada. En ese momento, sin plan ni promesa, algo dentro de Earl despertó, y no era compasión, era furia. Nadie preguntó a dónde los llevaba. Nadie lo detuvo. En un pueblo como Dusty Creek, el silencio era más fuerte que la ley, y lo que no se quería ver simplemente no existía. Así que Earl subió a los niños a su carreta, cubiertos con una manta que olía a polvo y a heno viejo, y los llevó al único lugar que conocía, su rancho, seco y callado como una promesa olvidada. El camino de regreso fue lento. Tom dormía, exhausto. Lian no cerraba los ojos, pero tampoco hablaba. Miraba el horizonte con la misma expresión que había tenido su madre, Ruth, el día que entendió que no se curaría. Al llegar, Earl no tenía un plan. Extendió sacos de avena vacíos en el suelo de la cocina y los cubrió con mantas ásperas. Preparó lo único que sabía cocinar sin pensar: pan frito con grasa y agua caliente con sal. Luego se sentó frente a ellos y esperó. La niña al fin dijo su nombre: Lian, y señaló al pequeño: Tom. No sabían inglés, al menos no más allá de unas pocas palabras, pero entendían gestos, y lo más importante, entendían el silencio. El tipo de silencio que no amenaza, que no castiga, uno que simplemente deja respirar. Los días siguientes pasaron como si el tiempo caminara descalzo. El rancho seguía siendo pobre, pero ya no estaba vacío. Lian comenzó a barrer la entrada cada mañana sin que nadie lo pidiera.
Ayudaba a mover leña, sacaba agua del pozo. Tom lo seguía a todas partes, sujetándole la camisa, como si con solo tocarlo pudiera asegurar que no desaparecería también. Earl no sabía cómo hablar con ellos, pero sí sabía cómo mantenerlos calientes, cómo no gritar, cómo no levantar la mano. Eso fue su lenguaje. Por las noches se quedaba en el porche, escuchando cómo el viento se colaba entre las tablas, y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que el sonido del silencio había cambiado. Ya no dolía, se sentía lleno. Pero la calma no dura mucho en tierras secas. Una mañana, cuando aún no había salido el sol, el polvo en el camino anunció la llegada de un carruaje del condado. El alguacil Baker bajó con 2 hombres de traje, rígidos como postes. «Esos niños no te pertenecen, Bennett», dijo el alguacil sin rodeos. «Tienen que ser entregados al sistema. No tienes autorización». Earl no se movió, solo los miró con una mezcla de resignación y algo más oscuro, más profundo. «¿A cuál sistema?», preguntó en voz baja. «¿Al que los dejó olvidados en una caja de madera?». El silencio fue inmediato. Uno de los hombres bajó la vista. El otro fingió revisar unos papeles. Baker se aclaró la garganta. «Tienes una semana. Si no los entregas, te llevamos con ellos». Y se fueron, levantando otra vez el polvo en el camino. Earl no respondió nada, solo entró a la casa y vio a Lian en la ventana, con Tom a su lado. Ambos lo miraban sin pedir nada, sin exigir, solo esperando. Y eso le dolió más que cualquier amenaza, porque ya no podía volver a ser el hombre que era antes de abrir aquel cajón. Durante noches enteras, Earl Bennett no pudo dormir. Miraba el techo de madera mientras el viento golpeaba las ventanas con polvo del desierto. Pensaba en 1000 maneras de evitar lo inevitable: esconder a los niños, mentir, incluso huir. En algún momento imaginó hasta enfrentarse con una escopeta si venían por ellos. Pero luego recordó las palabras de Ruth, dichas muchos años atrás, cuando aún soñaban con tener hijos que nunca llegaron. Si vas a luchar por algo, que sea con la verdad por delante, que nadie pueda decir que no diste la cara. A la mañana siguiente, se puso la camisa menos gastada y se dirigió primero a la iglesia. El reverendo Harland, que lo había casado con Ruth, no dudó en apoyarlo. Un hogar no siempre se hace con sangre. A veces se hace con pan, silencio y abrigo, dijo mientras firmaba una declaración. Después fue al banco, donde aún le debían un favor por salvar unas reses durante la última sequía. Luego al maestro del pueblo, que conocía a Lian por sus silenciosas visitas al aula los días de lluvia. Incluso el doctor Perkins, un hombre que rara vez se metía en asuntos ajenos, escribió de su puño y letra: «Estos niños no necesitan una institución, necesitan un hogar, y lo tienen». Earl no pedía lástima, solo buscaba respaldo, y lo encontró. El día de la audiencia, el cielo estaba nublado, como si contuviera la respiración. Earl llegó al juzgado con Lian tomada de su mano derecha y Tom dormido en su brazo izquierdo. Entró sin sombrero, con los papeles bien doblados en el bolsillo del pecho y una mirada que no buscaba compasión, solo justicia. En la sala lo esperaba la jueza Margaret Sloane, mujer de rostro severo y voz clara. Era conocida por su rectitud, pero también por no cerrar los ojos ante el sentido común. Earl no llevó abogado. Se puso de pie cuando lo llamaron y habló como sabía, sin adornos. «Mi esposa murió hace 2 años. El rancho se volvió un desierto. Luego encontré a estos niños. No hablo su idioma, pero entendí su miedo. Y ellos entendieron el mío. No los pedí, pero llegaron. Y ahora ya no imagino esta tierra sin sus pasos». Mostró las cartas, nombró a quienes firmaron, pero fue su silencio entre frase y frase lo que más dijo. Cuando terminó, la jueza guardó unos segundos de pausa. Luego se inclinó levemente hacia los niños. «¿Quieren quedarse con este hombre?», preguntó, mirando primero a Lian. La niña no habló, solo asintió, con los ojos clavados en los de Earl. Tom, aún medio dormido, hundió el rostro en su pecho como si ese gesto fuera la respuesta más clara. La sala contuvo el aire. Hasta los papeles dejaron de moverse.
Entonces la jueza Sloane se recostó en su silla, firmó con trazo firme y dijo con voz serena: «Concedido, que este sea su hogar, legalmente y por derecho humano». Earl cerró los ojos, no sonrió, no levantó los brazos, solo respiró, profundo, por primera vez en mucho tiempo. Y supo que por fin algo había florecido en aquella tierra estéril. Pasó apenas un mes desde la audiencia, pero en el rancho de Earl Bennett ya nada era igual. Donde antes había una sola mecedora, vacía, rechinante y silenciosa, ahora se alineaban 3 sillas de madera en el porche. Una vieja con el respaldo gastado, otra más nueva, construida por Earl con sus propias manos para Lian, y una pequeñita, con cojines viejos y patas desiguales, perfecta para Tom. No era lujo, era pertenencia. Las tardes se habían vuelto distintas. El sol, que antes caía sobre tierra agrietada y sin eco, ahora iluminaba rostros. Lian, que apenas hablaba, leía en voz baja junto a una lámpara de aceite. Había aprendido las primeras letras con el viejo libro de Ruth, y cada palabra que descifraba parecía borrar un poco más del miedo en sus ojos. Tom ya no lloraba por las noches. Dormía aferrado a una manta que Lian le remendó, y por la mañana corría entre las gallinas, riendo como si nunca hubiera conocido otra vida. Earl los observaba desde la sombra del granero, con los brazos cruzados y la mirada serena. Ya no buscaba palabras para entender lo que sentía, no las necesitaba, porque lo que había florecido no era una idea, ni una obligación, era algo más profundo, algo que no sabía nombrar, pero que lo sostenía. A veces reía, de verdad, no de forma ruidosa, sino con esa risa baja que empieza en el pecho y se queda ahí, caliente. Hacía años que no lo hacía. No porque todo estuviera bien, no porque el mundo se hubiera vuelto justo de pronto, sino porque a pesar de las pérdidas, a pesar de las heridas que no se ven, un hombre roto eligió abrir su puerta. Y porque 2 niños que no pedían nada más que un poco de lugar en este mundo, encontraron lo que muchos buscan toda la vida, un sitio donde ser queridos. Earl ya no esperaba respuestas, pero cada vez que se sentaba en el porche al caer la tarde, con Tom apoyado en su pierna y Lian tarareando una canción inventada, sabía algo con certeza. En esa casa no había huérfanos, ni extraños, ni sobra de nadie. Eran familia, y eso, en tiempos difíciles, era más que suficiente.